Hoy nos metemos de lleno en los archivos y las vivencias de alguien que lo vio absolutamente todo, el padre Gabriele Amorth, el que fuera el exorcista más famoso de Roma. Vamos a dejar de lado los efectos especiales de Hollywood por un momento y analizar en esta explicación lo que realmente documentó este hombre durante años de trabajo metódico y silencioso. Es un viaje fascinante y a la vez muy serio hacia lo desconocido. Así que, vamos al lío. Pero bueno, para entender el peso real de todo este asunto, primero tenemos que fijarnos en la base teológica. En 1972, el Papa Pablo VI soltó una frase que resonó muchísimo en la Iglesia. Literalmente llamó al demonio el peligro número 1 para la salvación de las almas. Claro, esto no fue una metáfora casual. Para la Iglesia no estamos hablando de un mito antiguo o de un cuento para asustar, sino de un ser real, un ángel caído cuya única misión, según los textos, es separar al ser humano de su creador. Una afirmación súper contundente, la verdad. Y aquí es donde la historia se pone curiosa, porque resulta que durante casi 3 siglos la Iglesia latina prácticamente había dejado de lado el ritual del exorcismo. Estaba casi en el olvido. Pero de repente ocurrieron 2 cosas que lo cambiaron todo. Primero, esa advertencia papal del 72 que acabamos de comentar, y segundo, la película El Exorcista, estrenada un año después, en el 73. Amorth incluso admitió en sus escritos que, aunque la película exagera un montón con escenas imposibles, hizo un favor enorme al recordar al mundo que existen sacerdotes con autoridad para expulsar el mal. Toda esta ola de interés llevó a que, finalmente en 1986, el cardenal Poletti nombrara oficialmente a Amorth como exorcista en Roma. Entonces, ¿cómo funciona exactamente la influencia de esta entidad según la doctrina? Pues los textos hacen una separación muy clara en 2 niveles. Por un lado tenemos la actividad ordinaria, esto es básicamente la tentación al pecado. Es esa vocecita, esa lucha diaria, constante y súper silenciosa a la que todos, absolutamente todos, nos enfrentamos en la vida. Pero por otro lado está la actividad extraordinaria, y ojo porque esto es muchísimo más raro y desde luego mucho más grave. Aquí hablamos de una intervención directa que puede terminar en una posesión o en trastornos severos. Y claro, es justo aquí, en esta actividad extraordinaria, donde la labor de un exorcista entra en juego. Ahora bien, lo que me parece interesantísimo de estos documentos es que desglosan esos ataques extraordinarios en 4 vías. No todo es una posesión, como nos han hecho creer. La posesión es el nivel más extremo donde la entidad literalmente usa el cuerpo de la persona, como cuentan que pasó con el endemoniado de Gerasa en la Biblia. Pero luego hay otras formas. Está la vejación, que son ataques físicos desde el exterior, algo que, por ejemplo, sufrió el Padre Pío, con golpes y azotes inexplicables. También está la obsesión, que es un tormento psicológico brutal, lleno de pensamientos que llevan a una desesperación total. Y por último, la infestación, que no afecta a personas directamente, sino que se adhiere a casas, objetos o hasta animales. Vamos, que el exorcista tiene que ser un analista tremendo para saber a qué se enfrenta. Y la cosa no se queda solo en casos individuales. El material que estamos analizando recoge algo escalofriante. Amorth afirmaba que esta influencia puede darse a una escala macroscópica. Estamos hablando de que figuras históricas responsables de atrocidades indescriptibles como Hitler o Stalin estaban, según sus notas, completamente influenciados por estas fuerzas oscuras para lograr sus objetivos. Además, advierte sobre cómo se manipulan los medios de comunicación para adormecer a las masas, bombardeando las mentes con sexo, violencia y terror continuamente. Incluso mencionan un caso loquísimo de una clase entera, 30 jóvenes, que cayeron de golpe bajo esta influencia, requiriendo intervención masiva. Pero bueno, vamos a lo práctico. ¿Cómo es realmente el ritual? Olvidaos del caos y los gritos peliculeros. En realidad es un proceso súper estructurado y metódico. El sacerdote empieza poniéndole al afligido una estola violeta sobre los hombros. Luego viene la bendición con agua bendita y el beso a un crucifijo especial que lleva la medalla de San Benito. A continuación, el sacerdote impone las manos y no para de rezar. Y por último, hace una unción con el óleo de los catecúmenos, el mismo aceite que se usa en los bautismos. Lo alucinante es que Amorth se sabía todas estas oraciones de memoria, creando un ambiente de calma, de orden y de autoridad total. Nada de espectáculos. Y todo este ritual, toda esa preparación tan cuidadosa, culmina en un solo punto clave, una frase que es la esencia de toda la intervención de la Iglesia. En el nombre de Jesús, Satanás, vete. Ya está. El éxito de esto no depende de fórmulas mágicas complicadas ni de conjuros. Se basa 100% en la fe absoluta y en la autoridad delegada. En el fondo, un exorcismo es simplemente eso, una oración oficial, solemne, donde se exige con autoridad que el mal se marche. Llegados a este punto, tenemos que romper uno de los mitos más grandes que nos han vendido. Si pensamos que un exorcismo se soluciona en una sola noche de tormenta dramática, la realidad es mucho más cruda. Los datos que aporta Amorth son tremendos. Un caso de gravedad media, repito, media, requiere por lo general entre 4 y 5 años para resolverse.
5 años, y estamos hablando de un ritmo de una sesión completa de exorcismo a la semana. Es un proceso de desgaste tremendo, una batalla larguísima de resistencia física y mental esperando esa liberación extraordinaria. Claro, la pregunta inevitable es, ¿por qué ocurre esto? ¿De dónde viene una aflicción tan grave? Pues los informes apuntan a que una de las causas más habituales documentadas por Amorth es lo que se conoce como un maleficio, básicamente un hechizo o maldición. Esto sucede cuando alguien, por puro odio, envidia o venganza, encarga un trabajo destructivo a personas inmersas en prácticas oscuras como satanistas o brujos. Y lo más perturbador es que muchas veces este daño se inflige utilizando objetos físicos ocultos, cosas que sirven para anclar el mal a la vida o al hogar de la víctima. Para que dimensionemos el nivel de locura de esto, prestad atención a los objetos que se reportaban en estos casos. Personas que no podían dormir en sus camas, al abrir las almohadas, se encontraban cosas surrealistas, cuerdas con nudos extrañísimos, mechones de pelo, y en un caso extremo, citado en los textos, hasta un sapo vivo cosido por dentro. Increíble. Pero es que, durante las sesiones de liberación, pasaban cosas aún más fuertes. Se han documentado expulsiones por la boca de cadenas de metal larguísimas, abrelatas, montones de pilas de reloj, clavos y hasta piezas de una transmisión de radio. ¡Una locura total! Y justo esto de los objetos nos lleva a uno de los fenómenos más aterradores e inexplicables de todo el proceso: la materialización. Científicamente hablando, ¿cómo es posible que alguien expulse clavos de metal sin destrozarse el esófago por dentro? La respuesta de Amorth, tras verlo con sus propios ojos innumerables veces, es que estos objetos no están físicamente en el cuerpo de la persona antes de la sesión. Si se hiciera una radiografía un segundo antes, no saldría absolutamente nada. El objeto de metal se materializa de la nada en la boca, justo en el instante exacto en que es escupido. Es algo que literalmente desafía todas las leyes de la física. Ante realidades tan sumamente complejas, hay dos formas principales de responder. Por un lado está el exorcismo oficial del que venimos hablando. Este obligatoriamente tiene que hacerlo un sacerdote designado por un obispo, lleva todo el peso institucional de la Iglesia y es la herramienta más poderosa. Pero claro, frente a la enorme escasez de exorcistas en el mundo, existe también la oración de liberación. Esta es una oración personal, basada en la fe, que cualquier creyente puede realizar y que se usa muchísimo en grupos de renovación cristiana. Ambas opciones buscan lo mismo, pero operan desde niveles de autoridad completamente distintos. Todo este conocimiento profundo culmina en una estrategia de protección. El mensaje de estos textos no va de meter miedo, sino de todo lo contrario, va de empoderamiento a través de lo que llaman la defensa definitiva. El consejo principal es sencillo: mantener una vida espiritual coherente, vivir en gracia, acudir a los sacramentos, orar con fervor y apoyarse en los santos. Pero el mensaje más potente de todos, sin duda, es el de rechazar el miedo por completo. El miedo te debilita, te hace vulnerable. Por el contrario, oponer resistencia con una fe inquebrantable funciona como una armadura impenetrable. Esa es la verdadera victoria. Y para cerrar este análisis, nos topamos con una reflexión que da muchísimo que pensar. Las notas del exorcista advierten de algo muy curioso. Cuando la fe disminuye en una sociedad moderna, la gente no es que deje de creer, es que empieza a creer en cualquier cosa. Vemos un boom gigantesco de supersticiones, de amuletos y de magia de todo tipo. Así que la gran pregunta es inevitable. Al apartarnos de las creencias tradicionales y abrazar todo tipo de supersticiones, ¿está nuestro mundo moderno abriendo sin saberlo la puerta de par en par a esas mismas fuerzas invisibles que expertos como Amorth dedicaron su vida a combatir? Es desde luego un interrogante que te deja dándole vueltas a la realidad en la que vivimos.